Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y aquí estoy acompañado con mi linda esposa Yajaira Angulo. Y hoy tenemos el placer y el honor de tener a nuestros amigos, la familia Robles. Aquí estoy con Miguel y su linda esposa Andrea. Si se quieren presentar ustedes. Sí, yo empiezo. Mi nombre es Miguel Robles. Nosotros somos de México. Somos la familia Robles. Tenemos 3 niños y estamos muy emocionados por esta oportunidad de estar aquí con Iván y Yajaira. Yo soy Andrea y pues sí, igual estamos emocionados de compartir este tiempo con ustedes. Si tuviera como música, aplaude, ¿verdad? Ay, pues un tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Bueno, este episodio va a ser un poquito especial porque va a ser el primer episodio en el que vamos literalmente a comenzar el libro de Mormón. En el episodio previo hablamos acerca de la introducción del libro de Mormón y qué es el libro de Mormón y de qué se trata, ¿verdad? Pero hoy vamos a comenzar con los primeros capítulos del libro de Mormón con Primer Nefi, el primer libro que es Primer Nefi, y no creo que vamos a tocar todos los capítulos en este episodio, pero hay mucho contenido hoy que estuvimos estudiando un poquito más antes de que venga la familia Robles. Había mucho y le estaba contando a Harry que cuando lo he leído en el pasado, paso primer Nefi, el primer capítulo lo paso bien rápido. Y el segundo capítulo también rápido. Ok, ya sé qué va a pasar, ya sé que Nefi tiene su interacción con Dios y que recibe que como siente que está correcto seguir a su padre, y vemos que es su padre y es mandado por Dios salir del desierto y cosas. Yo sé toda la historia, ¿verdad? Pero al leer ciertas partes, uno aprende muchas cosas. Y en estos capítulos que vamos a leer, vamos a ver que hay importancia a las escrituras. Y cuando se da el valor que se requiere, Dios le comienza a enseñar varias cosas. Nosotros que somos ya miembros de muchos años, a veces leer primer Nefi es como, es la rutina. Terminamos primer Nefi rápido, pero realmente no nos ponemos a escudriñar más que todo. Entonces, no sé ustedes si han tenido experiencias así este año a realmente escudriñar los primeros capítulos del libro de Mormón. Creo que es una de las partes como más bonitas de poder leer y estudiar el libro de Mormón, que cada vez que lo lees realmente aprendes algo diferente y parece que como si lo estuvieras leyendo como si fuera la primera vez. Claro, si lo lees así como por leerlo, pues va a ser como cualquier otro libro. Uh-huh. Pero si tú realmente empiezas a pensar en las ciertas situaciones, en por qué se dijo cierta cosa, o entonces empiezas como a aprender más cosas de las que no te habías fijado antes. No sé, eso es lo que más me ha pasado a mí. Sí. Eso es bonito. Que podemos como adaptar la historia conforme a nuestra propia historia. O sea, podemos vernos reflejados en la escritura dependiendo de lo que estamos viviendo nosotros en nuestra vida en ese momento. Y es también, pues, como dice Miguel, lo bonito de las escrituras, que se adaptan a nuestra vida y que pues en ese momento nos van a dar un consuelo diferente en cada etapa de nuestra vida, o nos van a dar una guía diferente dependiendo de lo que estemos viviendo. Y pues sí, a mí primer Nefi, segundo Nefi, todo el principio de Nefi me gusta mucho porque tiene mucha de esa parte de como de historia, ¿no? Como que parece un cuento en muchas partes, porque luego ya vienen las guerras ya más adelante y ya uno se confunde un poco con los pueblos y todo, pero Nefi me gusta mucho porque es una familia y puedes verte reflejado en lo que ellos viven en ciertos momentos. Uh-huh. Creo que cada quien puede decir, bueno, yo soy como Nefi o yo soy como Lamán. Sí. Yo creo que más bien eso, ¿no? Soy un poquito más como Lamán, Lemuel. Sí. Mi hermano fue un Lamán. Yo fui un Lemuel. Y fíjate que justo estábamos hablando de eso hace unos momentos en
veces vemos como a Lamán y Lemuel como, los malvados de la historia, Ajá. así como casi, los hijos de Satanás, casi Lamán y Lemuel, ¿no? Pero vienen a ser personas normales, regulares, que tienen preocupaciones realmente que si tú las pones en el momento, o sea, válidas, o sea, sus preocupaciones son válidas y se asemejan un poquito más al hombre natural, podríamos decir, ¿no? Y no es que sean así como súper malos. Bueno, después llegan a hacer ciertas cosas que sí podemos decir, ¿no? Sí, sí son súper malos, ¿no? Pero, o sea, de inicio, de momento, o sea, sus justificaciones podrían llegar a ser válidas y es donde viene la parte de la confianza que tenemos en el Señor y lo que hace la diferencia, ¿no? Bueno, tocando eso, aprendí algo nuevo, una perspectiva nueva que yo nunca la había visto así. Y es comenzando con el primer capítulo, el primer versículo del primer Nefi. Lo voy a leer y creo que todos conocemos esa escritura, ¿verdad? Que dice que yo, Nefi, nací de buenos padres. Entonces, lo voy a leer aquí. Dice, yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días. Y aprendí algo con respecto a la palabra de buenos padres. Porque en inglés se dice goodly parents. En español es buenos padres. Y si uno lo lee en inglés, en español puede recibir una interpretación diferente. Pero en inglés, goodly se puede significar que son personas respetadas o de personas que son de riqueza, que eran ricos. Y realmente sabemos que Leí era rico. Tenía muchas cosas preciosas, oro, plata, y eran una familia que eran como si vivían cómodos. Lo podemos decir, vivían cómodos, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron, Nefi y sus hermanos tuvieron la oportunidad de ser instruidos, de recibir una educación que tal vez personas que no eran de ese como buenos padres, tal vez no tuvieron la oportunidad de recibir. Entonces tiene más sentido cuando Leí le dice a sus hijos, vámonos de aquí, dejan todas sus cosas preciosas, dejan todo su hogar, no traen su riqueza, traen lo necesario para viajar en el desierto. Entonces uno ya comienza a pensar, ok, las quejas de Lamán y Lemuel eran válidos. Imagínense si ustedes estuvieran en esa situación, si su papá les deja el Switch, deja el PlayStation, deja su ropa cómoda, sus Nikes, entonces uno se pone a quejar, no, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, ok, yo me quejaría un poquito también y yo digo, papá, ¿por qué no vamos a ir? Tú tuviste un sueño, ¿por qué no vamos a ir de mi comodidad para viajar en el desierto? ¿Quién sabe dónde? Para ser, Sí. ¿verdad? Algo que no sabemos cómo va a resultar. Sí. Eso se me hizo interesante. Entonces, lo que tú dijiste, Miguel, tiene una razón. En esa situación, uno se puede pensar, yo soy la mano humana en esa situación, y nos pasa muchas veces en la vida, ¿verdad? Dije, ¿verdad? Sí, Iván sí. dice verdad. ¿Qué le vamos a contar cuántas veces dice verdad, Iván? Una, ya va una. Ya va una. Sí, a mí también me gusta mucho este versículo, porque yo creo que es el que más se lee en todo el libro de Mormón. Más de 1000 veces. Y pero me gusta porque también me hace pensar que a veces vemos a Nefi o a veces vemos como a ciertas personas, como a los profetas o algo así, como ya cuando llegaron a cierto nivel de espiritualidad, cierto nivel de confianza en el Señor, y llegamos a pensar tal vez que siempre fueron así, ¿no? Que ellos siempre estuvieron así, que siempre tuvieron su fe bien fuerte en el Señor, que siempre hicieron las cosas bien. Y me hace pensar que no, que realmente Nefi dice, yo necesitaba instrucción y tuve que pasar muchas aflicciones durante el curso de mi vida y luego logré un conocimiento, ¿no? Entonces, me hace pensar también esta frase de buenos padres, que los padres, tanto Leí como Saría, ayudaron a todos sus hijos a poder tener estas experiencias para que ellos pudieran tener un testimonio firme cuando fueran mayores y poder tener todas estas vivencias. Entonces es una parte que a mí me gusta también. Creo que es bonito que Nefi da todo ¿cómo es en español? En inglés es credit, pero en español, Crédito. El crédito, sería crédito, ¿verdad? A sus padres, por lo que él llegó a hacer y lograr y cumplir en su vida. Porque cuando yo leía el libro, ¿no? Al principio yo pensé que ese era como su diario de Nefi, que él estaba escribiendo en su juventud.
Pero ahora ya me di cuenta que él está escribiendo este registro ya en su vejez. Ya grande. Ya sí. grande en su vejez. Entonces él está recordando todas las cosas que él tuvo que pasar y dio gracias a su padre por todo lo que pudo lograr. Entonces, Perdón, déjame apago las notificaciones. Ay, que se escuchó el tirit. Airplane mode. Fue Miguel. No, pero algo de lo que tú dijiste me dejó pensando de que a veces hay padres que se preocupan mucho por sus hijos y les enseñan igual, los crían igual, pero al final del día nosotros tenemos nuestro albedrío y la Manny y Lemuel tuvieron sus decisiones en renegar mucho del camino y Nefi y sus otros hermanos eran completamente diferentes, pero porque ellos decidieron escoger a escuchar ciertos mentores, se podría decir, en sus vidas. eso es cierto, es cierto. Cada quien toma las decisiones y podemos venir de ciertas, ¿cómo decir? Tal vez todos venimos de la misma familia, pero cada Eso. quien... Tómate agua, no te preocupes. Es que no la puedo tomar realmente porque ya Jairo se me queda viendo y entonces yo me quedo como que... Es que la va abriendo despacito. Pues sí, entonces seguimos un poquito porque quiero hablar acerca de la experiencia que tuvo Lee. Nosotros sabemos que Lee después, porque en ese entonces había muchos profetas que venían a Jerusalén. Y yo digo que él no fue profeta todavía hasta que él tuvo su experiencia con la visión que tuvo. Pero me imagino que él escuchaba a los profetas y todo lo que los profetas hablaban y testificaban. Entonces, como que él decía, tienen razón los profetas. Y entonces él fue y oró. Y me gusta que los profetas oran de una manera muy diferente que a nosotros. A veces nosotros oramos por nosotros, oramos por nuestras familias. Y está bien. Así se comienza la oración, que oramos por nuestra salvación y después por los demás. Por los profetas siempre casi oran por los demás. Oren por sus hermanos, por el pueblo, para que el pueblo pueda ser rescatado. Y Leí hizo lo mismo. Él oró a favor de su pueblo. Y a veces nosotros tal vez no somos así que oramos por los demás, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes con respecto a... Sí, solemos pensar en nosotros. Ser egoístas en esa parte de pedir bendiciones, yo creo. Es lo más común. Pero sí tienes razón. No hay Siempre nada cuando los profetas piden por el pueblo, en general, por el bien común. Y no hay nada malo con orar por nosotros. Y a veces es necesario orar por nuestra propia salvación y para recibir respuestas. Pero creo que a veces falta ese siguiente paso de que hay que orar por nuestros enemigos, por nuestros hermanos, ¿verdad? Y no se hizo lo mismo. Después que él recibió su perdón, él oró por los nefitas y después por los lamanitas, ¿verdad? Ya dije, ¿verdad? Otra vez. 2. Ya van dos. Y tal vez alguna que se nos escapó ahí. Sí. Cuando volvamos a escuchar, vamos a contaros otra vez. Sí, me hace mucho pensar en todas las veces realmente que yo he sentido que he recibido revelación. Uh-huh. Y la mayoría de las veces en las que yo he recibido revelación o algo para mí es realmente cuando estoy haciendo algo por alguien más. Sí, ya sea por mi familia, por mis hijos, por algún llamamiento o por algún hermano que está pasando por algún problema. Cuando estoy como también pensando como en alguien más, en servir a alguien más, yo creo que esas han sido las veces en las que más he podido recibir como esa revelación, realmente. Entonces, porque tenemos pues revelación personal que a veces nos ayuda, normalmente no voy a decir a veces, ¿verdad? No, si haces caso a esa revelación. Si haces caso, ¿verdad? Y sí, y yo voy a usar el y sí. Y sí. En vez de... ¿Alguna pregunta? No, estaba escuchando así. Es que los niños están aquí también de los robles. Entonces, si sale un niño por ahí, ya saben por qué. No, mamá, no me presta. Entonces, para que sepan, porque leer esas escrituras y estudiar con niños, todo lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, para los que están escuchando, no importa cómo hacen su estudio, háganlo, ¿verdad? Si lo están escuchando en un podcast o en YouTube o están escuchando un audio del libro de Mormón,
háganlo, porque así van a recibir revelación en acción, ¿verdad? Si no hacen nada, no van a recibir esa nutrición espiritual que necesitamos, ¿verdad? Ya dije verdad otra vez. Necesito un marker. Voy a tratar, tengo que cambiar mi verdad por algo. Otra cosa. Ese contó como 4. Mentira. No es cierto. Otra cosa que quería mencionar con respecto a revelación y que el Señor nos enseña es que tenemos que estar uno en búsqueda de que el Señor nos enseña, pero también de mostrarle al Señor que tomamos o le damos valor a lo que el Señor está dispuesto a enseñarnos, porque a veces no estamos dispuestos a darle ese valor a lo que el Señor nos quiere hablar. Y ¿qué quiero decir con eso? Es que a veces no tomamos un lapicero, un papel o tal vez notas en nuestro teléfono para anotar lo que el Señor nos quiere inspirar o enseñar. Y ahí es cuando estamos dándole ese valor que a veces el Señor nos quiere enseñar más. Y eso lo vi en estudiar las Escrituras en estos 2 capítulos. Vi que cuando nosotros estamos abiertos para que el Señor nos enseñe, el Señor nos da más y más. Pero si no estamos dispuestos a que nos dé, no vamos a recibir nada. Y eso vi con la diferencia entre Lamán y Lemuel y Nefi. Lamán y Lemuel no estuvieron dispuestos a que el Señor les enseñara. Incluso ellos más adelante dicen, el Señor no nos dice esas cosas, no nos enseña, no nos muestra esas cosas. Y Nefi le dice, pues, ¿preguntaron? Y ellos dijeron, pues no. Pero vemos con Leí y Nefi que ellos sí estuvieron dispuestos a buscar y que el Señor les enseñe, ¿verdad? Ay. Ya van 5. Espérate. Marcando. Ya trajo Yajair el marcador. Yo justamente me acordé, alguien alguna vez me dijo, no recuerdo bien, perdón por no dar el crédito ahí. Pero dijo algo así como, el Señor habla cuando uno está dispuesto a actuar. Entonces, cuando nosotros estamos con la disposición a actuar, así como, por ejemplo, Leí, yo creo que el Señor sabía que Leí iba a actuar de acuerdo a lo que se le había enseñado. Y no iba a tener miedo, iba a actuar con fe, e iba a hacer lo que el Señor le había mandado. Y es por eso que el Señor le pudo revelar tantas cosas a Leí. Entonces, cuando nosotros estamos realmente dispuestos a actuar y el Señor sabe que lo vamos a hacer, aunque sea difícil, aunque se vea complicado para nosotros en ese momento, Él es cuando habla, Él es cuando más nos puede enseñar. Yo creo que la experiencia de Leí fue exactamente eso en el versículos 10 hasta el 15 más o menos. Es cuando él ve a Jesucristo y a los 12 apóstoles y mientras él ve, le dicen que él tiene que leer el libro que le dan. Y es ahí donde él es lleno del Espíritu Santo. En mis notas puse que cuando él leó, aprendió mucho, vio muchas cosas y se maravilló. Pudo ver cómo es Dios, cómo es Jesucristo. Pudo ver las misericordias del Señor y su corazón y su, ¿cómo se dice? Soul. Como su corazón fue lleno de todo lo que él recibió. Y al final, tengo las escrituras en inglés, dice, el Señor le enseñó mucho. Entonces, como estabas hablando, el Señor está dispuesto a enseñarnos todo lo que nosotros debemos aprender si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Y actuar. Porque después el Señor le mandó a profetizar al pueblo, sabiendo que él podría morir en cualquier momento, porque los judíos también mataban a los antiguos profetas. Los apedreaban, sí. Sí. Me sorprende cómo Leí vio, pues dice que vio destrucción y vio todo lo que le iba a pasar a su pueblo, todo lo que iba a venir a causa de lo que estaban haciendo mal, y él dice que cuando hubo leído y visto muchas grandes cosas maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor, tales como cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor. O sea, no estaba como diciendo, pero ¿por qué? O sea, él estaba maravillado por las obras del Señor, realmente no estaba, pero ¿por qué los vas a destruir? ¿Pero por qué les va a pasar esto? Pero pues mi familia, porque seguramente ahí tenía familia, o sea, habla de sus hijos, su familia, su esposa, pero pues ha de haber tenido muchos familiares que no fueron con él al desierto y que probablemente
pues Perecía. sí. Entonces, pero aún así él pues agradece al Señor, ¿no? Por todo eso que se le da. Y a veces en la vida pues vemos muchas calamidades que se nos vienen o pruebas, y lo primero que hacemos es voltear y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Si yo hice, si yo soy bueno. Pero ojalá pudiéramos ser un poco más como leí y pues agradecer que estas cosas podemos verlas y tener la salida, la respuesta o una guía de cómo actuar y agradecer al Señor por eso. Justo me quedé pensando cuando ustedes están hablando que leí bien pudo haber dicho como, ay, ¿para qué voy? Si ni me van a hacer caso. Ay, o sea, si a todos los demás ya los apedrearon, no, a mí también. Y, o sea, realmente, o sea, tal vez si leí sabía que iba a ir y nadie le iba a hacer caso. Pero dijo, pues el Señor mandó y pues es lo que tengo que hacer. Y tal vez él sabía que iba a ir y hasta iba a correr riesgo su vida. Y su vida corrió riesgo después de eso, después de que él hizo eso. Pero él supo como el Señor manda, yo hago. Así de sencillo, ¿verdad? Esa no es una cuenta. Y creo que es lo que pasa cuando no leemos las escrituras. Olvidamos qué tan poderoso es el Señor y qué tan lleno de milagros, y qué cosas Él puede hacer a favor de los que lo siguen. Y es donde cuando no hacemos eso es donde a veces nos ponemos a quejarnos o a entrar en desesperación con lo que está pasando en la vida. Pero cuando nos acordamos de qué tan poderoso es Dios, es donde ahí podemos decir, gracias Dios, tú eres todopoderoso. Yo confío en ti, yo sé que tú vas a poder ayudarme y sacarme de esta situación. Podemos decir que Leí tuvo pensamientos de gratitud. Ajá, él tuvo pensamientos de gratitud. Pero fue después que leí la escritura, ¿verdad? Vio que él futuro. Tenía la mira puesta en algo más grande. Ajá, pensó de manera celestial. Y viendo en retrospectiva, o más bien más adelante en la historia, podemos ver que esos, o sea, él iba con un propósito de llegar a una tierra prometida y al final, pues, ni la vio, o sea, murió en el camino y no pudo ver la grandeza de por lo que estuvo trabajando tantos años. Pero pues aún así él pues se fue feliz, ¿no? Porque fue guiado siempre por el Espíritu. No, perdón, Leí sí llegó, ¿no? Fue Ismael. Sí, Ismael. Pero ya al final no vio, o sea, todo lo que se logró. O sea, ok, sí. Con su descendencia. Sí. Perdón por dudar de ti. Y es triste que tampoco uno vio la realización de los cumplimientos de las promesas que el Señor hizo por él y sus hijos. ¿Puede ser que sí los vio? Bueno, sí, pero no en la piel. No vio que Lo vio desde el cielo. No vio que la descendencia de Lamán y Lemuel fueron preservados y rescatados al final. Vio que sus hijos descendieron, por más así, a las profundidades del infierno, por decirlo, ¿verdad? Lamán y Lemuel, porque ellos se alejaron. Y su papá, Leí, sufrió mucho por sus hijos, sufrió mucho. Y como dijo Andrea, que el principio del libro, ¿no? Podemos relatar mucho con lo que está pasando, porque es una familia. Leí, Sarai, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi, y vemos que, bueno, ellos son como nosotros tenemos familias, y las familias no son perfectas para nada. Tienen mucho drama. Hay mucho drama, hay mucho peleas y hay mucha tristeza y dolor, pero vemos que Dios es misericordioso y Él manda esas tiernas misericordias para cada uno de nosotros. Y tal vez para Leí, esa tierna misericordia fue las promesas del Señor que un día se iban a cumplir. ¿Verdad? Tal vez en el momento no, pero un día. Pues está en el versículo 20, dice: pero he aquí yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos y hasta tener el poder de librarse. ¿Ustedes se recuerdan ese discurso de Elder Bednar de las tiernas misericordias? Que él dio, no sé en qué año fue, pero él dio uno que... Me suena. Tendría que buscarlo, pero yo recuerdo que cuando él habló acerca de las tiernas misericordias, creo que toda la iglesia comenzó a usar, las tiernas misericordias. Esa bendición fue una tierna misericordia. Ahora que tengo gas en mi carro, es una tierna misericordia. Pero
cuando reconocemos los milagros que vemos al diario, aunque sean pequeños, esas son tiernas misericordias. Honestamente, son cosas que el Señor nos manda para ayudarnos a aguantar el día. Aguantar el día hasta que haya paz. Porque el día tras día puede ser difícil, especialmente como padres o madres, ¿verdad? Ustedes sufren un poquito más que nosotros que andan con los hijos todo el día, ¿verdad? Cuando hay un momento de respiro. Que alguien venga y te traiga una pizza cuando estás Esa enferma. es una tierna misericordia. Están buenas esas misericordias. Pero ¿qué piensan ustedes acerca de ese último versículo? De hecho, es uno de mis versículos favoritos. Me gusta como dice que Él es escogido para hacerlos poderosos. Sí, hasta tener el poder de librarse. ¿Sí? Y ¿ustedes qué piensan de librarse de qué? Se los pregunto a ustedes porque yo no sé. ¿Cuál era la pregunta? Dice él, las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Pregunta de examen. Necesito la música Pues, de la de... pues podemos... Bueno, yo podría decir que pues a causa de esa fe que podemos desarrollar, podemos tener la fuerza para... Va a ser redundante, pero para librarnos de de todas las amenazas que puedan llegar a nuestra vida, ¿no? Es como la escritura del torbellino y los dardos. Si nosotros estamos pues bien cimentados en la roca, si tenemos esa fe que nos ancla, pues vamos a tener el poder de salir librados, ¿no? Ya después de ponernos en el spot les voy a decir lo que yo pienso. ¿Sí? A mí me gusta esta parte de el poder de librarse, porque a veces pensamos que o podemos malentender, decir que el Señor no nos va a poner ninguna prueba, ¿no? Uh-huh. Y que no vamos a tener como que todo va a ir que los que se portan bien, los que siguen los mandamientos, los que están orando constantemente, que no van a tener nada, que no les va a pasar nada, que van a ir bien. Y creo que a veces hasta es todo lo contrario, ¿no? Pero a Nefi, por ejemplo, viendo la vida de Nefi, le pasaron muchas cosas. Demasiadas Él cosas. dice, pasó por muchas aflicciones. Sí, o sea, por muchas aflicciones, sí, pasó por muchas cosas, pero siempre tuvo el poder para salir de ellas, siempre tuvo el poder para librarse, el poder para no desanimarse, el poder para poder seguir adelante cuando parecía que todo estaba perdido ya. Seguir fiel. Exactamente, y yo creo que ahí viene ese poder que nos da Dios cuando tenemos fe en Él, ¿no? No nos quita las pruebas. Tal vez las cosas no son más fáciles, pero no sentimos esa carga tan grande y tenemos como ese poder para realmente salir adelante. Cuando leemos como los primeros capítulos hasta que ellos llegan a la tierra prometida, uno se debe preguntar ¿cómo que es que llegaron? Porque la mano y muela a cada rato, a cada paso estuvieron ellos ahí quejándose, tratando de matar a Nefi, al papá. Es una tierna misericordia que ellos llegaron a la tierra prometida. Eran unos bullies. Sí. Y en un barco que quién sabe cómo construyó ese Nefi. O sea, imagínate decir, no, lo construyó el Nefi, no, yo no me subo. Pero iba guiado por el Espíritu. Ajá, iban guiados por el Espíritu. Y que no tuvieron herramientas ni nada, que se le rompió el arco. Y, de todo le pasó a Nefi. De todo le pasó, pero aún así no perdió su entusiasmo de seguir adelante. Yo creo que eso era lo que más frustraba a la Mani Lemuel. O sea, Nefi, ¿no estás viendo que ya todo esto nos pasó? Soy yo con pasa. Iván. Yo siempre me estreso. Siempre estaba optimista y siempre, no, Ajá. sí. Iván es uno que siempre me dice, sé como las hojas del árbol cuando caen. Go with the flow. Y yo, ay, no, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no te estresas? Pues yo soy Confío piedra, no soy hoja. Okay. Soy piedra. Mira, ni hemos llegado al segundo capítulo y hemos aprendido mucho, hemos podido expandir un poco las escrituras y creo que cuando lo hacemos de esta forma y tomamos apuntes,
uno puede recibir mucho valor de las escrituras y puede aprender diferentes cosas. Y después el Señor comienza, oh, mira esto, mira esto, mira esto. Y cuando realmente lo escribimos y lo apuntamos en un journal, ¿verdad? Una libreta, pero podemos recibir más. Y es lo que dice en Ben Sigma, la palabra de Dios es de gran valor para mí. Si es que le damos ese valor, yo digo, si es que lo damos, como leí lo que leyó, le dio valor. Y como tú dijiste, ¿verdad? Que Dios vio que le estaba dando valor a lo que estaba leyendo, que le mandó a hacer. Le mandó a profetizar al pueblo. Pero si no lo hacemos, Dios no está dispuesto a darnos más. Creo que es en Doctrinas y Convenios que el Señor se enojó con la iglesia, ¿verdad? Que no están tomando a valor al libro de Mormón y que nos iba a maldecir o algo así. No sé si recuerdan, hay una escritura que dice así. Recuerdo varias. Pero es cierto, hasta el presidente Russell Nelson dicen que si realmente tomamos el libro de Mormón y lo estudiamos, vamos a recibir mucho poder, muchas bendiciones. Y nos dio muchas promesas, especialmente de ser vacunados contra el adversario, ¿verdad? Contra las tentaciones del mundo, contra la pornografía y cosas así. Pero solo es que si estamos dispuestos a que el Señor nos enseñe, que es donde vamos a recibir mucha inspiración. Ahora, segundo capítulo. Y ustedes estudiaron un poquito antes de venir. ¿Qué pensaron ustedes acerca del segundo capítulo de Nephi? Porque a mí me encanta el segundo capítulo de Nephi, porque vemos ahora lo que Nephi pasó, lo que Nephi tuvo que pasar para poder recibir su testimonio, el conocimiento de, papá, ¿eres loco o eres profeta? Definitivamente. Yo creo que para mí ese es como la parte que más más me gusta pues de este capítulo, porque son, como tú dices, son muchas cosas. Si nos quedáramos aquí analizando con un versículo nos sacamos toda 1 hora y media, ¿no? Analizando nada más uno. Pero a mí esa parte me gusta mucho porque demuestra que Nephi, o sea, también, por ejemplo, me imagino toda la situación, ¿no? Llega Leí, les dice, tuve un sueño, nos vamos para el desierto, tenemos que dejar la ciudad de Jerusalén porque va a ser destruida. Y pues todos empiezan, no, ¿cómo crees, papá? Si aquí tenemos todo lo que tenemos estabilidad económica, nos va muy bien, las personas no son tan malas como tú piensas, esta ciudad es muy grande, ¿cómo le va a pasar algo? O sea, y entonces Nephi yo creo que tuvo las mismas preocupaciones que Lamán y Lemuel, en definitiva, pero la diferencia fue esa humildad de decir, ok, voy a preguntar también al Señor, ¿sí? Y entonces oró y recibió una respuesta. Y yo creo que es ahí donde empezamos a ver como las diferencias, ¿no? Que hablaba Yajaira de Lamán, Lemuel contra Nephi, porque los tres tuvieron tal vez la misma preocupación de decir, uy, mi papá estará tomando la decisión correcta, no se habrá vuelto un poquito loco como dijo Lamán, pero ahí Nephi fue y fue a la fuente que siempre podemos acudir, la fuente de toda verdad. Fue con nuestro Padre Celestial, oró con verdadera intención, queriendo saber las cosas y recibió la verdad y supo que tenía que seguir las palabras de su padre, que su padre había sido escogido como un profeta. Es interesante que en este capítulo vemos la diferencia entre Lamán y Lemuel, como dice Miguel, porque antes, ¿verdad? Llegamos que bueno, ellos ya llegan al desierto y Leí planta su tienda y hace un altar para darle gracias a Dios, pero después le dice a Lamán, ¿verdad? Quisiera que tú seas como Vae, o que fuera, y le dice, creo que Lemuel le dice Lamán dice, y el río que desguaba en el mar rojo dio el nombre de Lamán, y el valle se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de su desembocadura. Y cuando mi padre vio las aguas del río desembocaban en la fuente del mar rojo, habló a Lamán diciendo, oh, si fuera semejante a este río fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. Y dijo también Lemuel, oh, si fueras tú semejante a este valle firme, constante e inmutable en cuanto a los mandamientos del Señor. Pues Nephi dice, bueno, mi papá dijo esto porque ellos ya se estaban quejando, ya se estaban enojados, ¿verdad? Vemos que Lamán y Lemuel no tuvieron la misma intención como de Nephi de saber, de ser humildes, de humillarse y preguntar al Señor, pero
Y vemos que Nefi fue y preguntó. Y como tú dices, él sí tuvo esas preocupaciones. Cualquier persona en esa situación tuviera preocupaciones. Tuviera los mismos sentimientos de, papá, ¿estamos bien o vamos a morirnos aquí en el desierto, ¿verdad? Nos van a comer los bestias, ¿verdad? O vamos a estar bien. Sí, antes de venir, incluso estábamos hablando de esta situación que vivían esta familia con sus 4 hijos. Hay que recalcar porque pobre Sam siempre lo olvidamos. Pero Sam era muy fiel como Nefi, dice tan fiel como Nefi. Pero esa situación, y vivimos, yo siento que dentro de nuestras familias, por lo menos dentro de la iglesia, la mayoría de las familias pues trata de educar a sus hijos de cierta forma. Y nosotros como hijos pues vivimos con un testimonio prestado durante nuestra infancia o nuestra vida, pues sí, nuestra vida temprana, juvenil. Sí, nuestra juventud. Pero llega un tiempo en el que pues tenemos que buscar nuestro propio razón de estar en donde estamos, ¿no? Y es ahí donde se parte y podemos ver los dos lados, como el que sí busca al Señor y busca saber por sí mismo, y al que pues solo sigue la corriente, que a veces no es una persona mala, como yo siento la Manny y Lemuel, pues como decíamos, siempre los satanizamos mucho, de decir, no, eran malvados, pero pues eran como cualquier joven, yo creo, en este tiempo, que no quiere ir a la capilla o que no quiere leer las escrituras, pero que al final está ahí y sigue la corriente, y llega un punto en que al final pues se separa. Y nosotros como padres, pues ustedes son padres jóvenes igual que nosotros, tenemos hijos pequeños, pues podemos ponernos en la situación de Leí y Saría, de cómo vamos a educar a nuestros hijos y ayudarlos a que sean del lado de Sam y Nefi, que ellos traten de buscar, ¿no?, sus propias respuestas y su propio testimonio, y pues que si se están yendo más para el otro lado, que podamos pues mantenerlos y ayudarles a que su testimonio sea suyo, no el que nosotros les prestamos. Es difícil y a veces duele el corazón de los padres cuando sus hijos se alejan. Vemos que Leí sufrió mucho, ¿verdad? Su corazón le dolió mucho por sus hijos. Pero hay que entender que no podemos forzar a los hijos a creer y a seguir al Señor. Ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y lo único que podemos hacer a veces es amarlos, dejar que la puerta de la tienda esté abierta, ¿verdad? Y que ellos sepan que pues les quiero igual. Y orar mucho por ellos, ¿verdad? Leí los exhortó, oró por ellos. Los bendijo. Y al final él tuvo que dejarlos que ellos tomen sus decisiones. Pero me imagino por eso Leí estuvo muy feliz y alegre por lo que Nef y Sam, por todas las cosas que hicieron, porque ellos se esforzaron por seguir al Señor, pero como padre duele. Sí. Duele mucho. Claro, sabiendo que Leí y Saría dieron la misma educación a todos sus hijos y se esforzaron igual, quiero pensar, por todos sus hijos, ¿no? Y es como tú dices, a veces vemos que algunos hijos se alejan de aquello que nosotros sabemos que donde van a encontrar la felicidad verdadera y duradera, y pues como tú dices, no queda más que hacer que orar por ellos, seguir amándoles, seguir abriendo nuestro corazón, saber que tienen un lugar siempre junto a nosotros, y que si en un momento desean regresar como el hijo pródigo, van a estar las puertas abiertas. Quiero leer algo aquí en el 20. Dice: a Nefi se le conoce por su potente fe en el Señor, pero tuvo que esforzarse para adquirir su testimonio, al igual que todos nosotros, como Andrea estaba diciendo. Pero me gusta una parte aquí, la pregunta que dice: ¿en qué ocasiones has sentido que el Señor ha ablandado tu corazón? Porque dice que el Señor vino y le ablandó el corazón a Nefi. Y me puse a pensar que en ablandar el corazón, ¿qué significa ablandar el corazón? Que pues le hizo más dispuesto a seguir a su padre y seguir al Señor, a seguir la voluntad del Señor. Entonces yo me pongo a pensar que tal vez el Señor vino y quitó las preocupaciones de Nefi, quitó las dudas que él tal vez hubiera tenido con respecto a la situación que ellos tuvieron, ¿verdad? Y después con eso, Nefi
que ya estaba más abierto para que el Señor le enseñara más cosas. Y vemos que el Señor le mostró muchas cosas a Nefi, muchas cosas que el Señor le seguía enseñando muchas cosas durante toda su vida. Pero para ustedes, ¿han tenido una situación así que tienen preocupaciones o dudas, aunque están siguiendo como si el camino, pero tienen dudas y el Señor viene y les ablanda el corazón con respecto a la situación? Yo creo que el hecho de, bueno, me quedé pensando en lo que dijiste de ablandar el corazón y siento que ablandar el corazón no viene solo como de llegó el espíritu y mi corazón ya. En términos de ablandar algo, o sea, yo pienso, yo estudié ingeniería en alimentos. Entonces sé un poco del proceso de, por ejemplo, ablandar una carne. Y de hecho, si saben ustedes, la arrachera es la carne más dura. Pero lleva un proceso para ablandarla y hacerla la más suave. Pero ese proceso, pues, implica que la carne sufra. O sea, tienen que machacarla casi, o sea, le inyectan y pues sí, la mueven mucho para que los tejidos ablanden. Y siento que de manera espiritual el Señor hace eso con nosotros. O sea, no puede ablandar nuestro corazón si no tenemos pruebas que lleguen y golpeen nuestra vida para que podamos voltear otra vez con Él y recibir su ayuda. Si nosotros vivimos una vida plana. Ah, perdón. Plana, o sea, sin dificultades, sin pruebas, y así plana, o sea, plana. Sin nada que nos haga que nuestro corazón se mueva, que tenga ese movimiento que necesita para que la carne se ablande, pues no vamos a recibir ese ablandamiento de corazón que hablan las Escrituras. Necesitamos tener pruebas, necesitamos tener dudas, necesitamos tener esa inquietud de buscar al Señor para que podamos recibir al Señor, porque no va a llegar solo, no va a decir, aquí estoy, hola, sí. O sea, no llega así, no llega así el que podamos conocerlo y el que podamos realmente tener un testimonio. Si vemos la historia de Nefi, pues él sufrió mucho, sufrió el desaire de su familia, de que sus hermanos no lo querían, de que le echaran la culpa de muchas cosas, sufrieron enfermedad, supongo hambre, muchas cosas, y eso mismo hizo que él volteara al Señor y siempre recurriera a Él. Pero esas mismas pruebas pueden hacernos lo contrario, ¿no? Alejarnos. Entonces, es esa prueba que llega y la reacción que nosotros tenemos ante la prueba lo que hace que nuestro corazón se ablande. Estoy tomando apuntes, eso era muy bueno. Me gustó eso. ¿Y ya aprendiste cómo ablandar una carne también? De paso. También nota. Justo estábamos hablando un poquito de eso. Y les voy a compartir aquí una experiencia que tuve hace algunos meses. Realmente casi no se la he contado a nadie, pero hace algunos meses. A todo el mundo ahora se la voy a contar a todo el mundo y espero que les sirva, espero que pues les sirva a alguien, ¿no? De los que puedan escuchar este bonito programa. y hace unos meses yo empecé a tener como muchas dudas en cuanto a la iglesia. A varias cosas que yo empecé, que ya sabía, que ya había leído de muchos lados, etcétera, pero empezaron a entrar estas dudas en mí, ¿no? Y entonces llegó el punto en mi vida en el que yo dije, no, pues tengo que decidir realmente si yo voy a seguir aquí, porque no me parecen ciertas cosas de las que siento que no van, o si yo me mantengo aquí, ¿no? Y pues le platiqué un poquito a Andrea. Obviamente ella se sintió triste. Sí, hablé con mi hermana porque tenía mucha confianza, pero no me sentía yo a gusto. Y entonces al final yo sentía que no recibí ninguna respuesta ni nada. Y al final lo que yo decidí fue sostenerme. Dije, voy a agarrarme de lo poco que yo conozco, de lo que yo ya sé, y voy a permanecer. Y con el paso del tiempo fueron aclarándose otra vez todas estas dudas. Y se fue fortaleciendo mi testimonio, aunque yo sentía que mi testimonio era fuerte antes, creo que ahora es mucho más fuerte después de haber pasado como esta prueba y haber yo decidido, porque yo pude haber decidido lo contrario, ¿no? Y decir como, no, yo me suelto, como ha pasado tal vez con muchas personas, y decir como, no, yo me suelto, yo me alejo, me voy a dar un tiempo, como lo hemos visto como con algunos otros amigos que dicen, nos vamos a dar un tiempo, ¿no? De la iglesia. Y pero no, yo decidí lo contrario y no fue fácil,
decir lo contrario, pero me alegro de ello porque he recibido muchas respuestas, he recibido mucha revelación en ese tiempo y hoy en día me siento más fuerte. Entonces, si a alguien le sirve, no es fácil, pero sosténganse de eso poquito que ya saben, de lo que ustedes tienen como por seguro. Yo, por ejemplo, tenía muy seguro que existía un Padre Celestial, que me amaba, que sí había escuchado mis oraciones. Esas eran de las cosas que yo tenía seguro, y a esas cosas me aferré con un dedito. y después vinieron las demás respuestas otra vez. Regresó mi testimonio completo del Libro de Mormón, más fuerte, mi testimonio de los profetas, ¿sí? Mi testimonio completo de que esta es la iglesia de Jesucristo, ¿no? A pesar de ciertas cosas, el Señor nos permite, ¿no? A nosotros, permite a hombres imperfectos como nosotros administrar las cosas de su reino, aunque nos equivoquemos, aunque la reguemos. Él nos permite debido a su amor. Y esas son algunas de, por ejemplo, de las respuestas que yo recibí en ese tiempo, con seguridad. Gracias por compartir eso. Creo que de todo que lo escuchan van a ser fortalecidos. Yo sé que yo sí. No, y creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, de esa forma. Yo creo que para mí fue durante el COVID, no estar como yendo a la capilla y luego ver como diferentes amigos, ya sea en la misión o fuera de la misión, que se alejan de la iglesia y te quedas como, ok, ¿estoy en el lugar correcto o no? ¿Sigo o no sigo? Y tomar la decisión de, ok, ¿quiero seguirles a ellos o me quedo aquí? Y aunque no entienda todo, pero permanezco aquí, porque pues yo sigo aprendiendo muchas cosas. Quiero leer un versículo aquí, el versículo 18 hasta el 20 dice: Mas he aquí, la mano y la mujer no quisieron escuchar mis palabras, por lo que afligido por la dureza de sus corazones rogué al Señor por ellos. Y aconteció que el Señor me habló diciendo: Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión, sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todos los demás. Y al escuchar tu historia, Miguel, me puse a pensar que, como dice Yahara, hay muchas personas que tienen dudas, pruebas de fe, que están luchando con su testimonio, con diferentes cosas. Y tal vez hay que buscar diligentemente al Señor, y será a través de muchos meses, puede ser años, que uno está buscando al Señor. Y no sabemos cuánto tiempo Nefi anduvo buscando al Señor. Y tal vez como tú, tal vez él, por lo poquito que él sabía, no se quejó. Y si se quejó, no sabemos por qué no lo dice. Pero tal vez él se mantuvo firme con lo poco que él sabe, con eso que su padre es bueno, ¿verdad? Que tal vez era un hombre no loco, pero tal vez era un hombre bueno, un padre bueno. Sabía que su padre era un hombre de fe. Me imagino que leí Isaías, les crió en esa fe de los judíos que ellos tuvieron en Jehová. Entonces me imagino que por lo poco que él sabía, se mantuvo y buscó, queriendo saber. Y fue donde hasta ahí, ya después, como dijo Andrés, después de muchas pruebas, que ya pudo recibir ese ablandamiento de su corazón. Y creo que muchas personas en el mundo, especialmente la generación que ahorita hay mucha gente que luchan con su fe, tienen que tener esa lucha o esa batalla y mantenerse hasta que un día el Señor venga y ya aclara todo. Y tal vez va a ser hasta el milenio, no sabemos. Tal vez mañana, tal vez entre unos meses, no sabemos, pero cada quien va a tener su propia lucha y su propia, vamos a decir, journey o jornada, no sé cómo lo dicen ustedes en español, pero vamos a decir journey, ¿verdad? Para encontrar las respuestas. Y para cada quien esa respuesta va a venir de diferentes formas, yo digo. Y padre me estaba llamando. No, mejor quito yo el mío porque no me llama a mí. ¿Dónde seguimos? Sí, nos quedamos en el 19, ¿verdad? ¿O 20? 20. Sí, 20. A ver. El Ben sigue, como digo, podemos seguir al capítulo 3. Es mucho. bueno. ¿Entramos al capítulo 3? Sí, vamos para atrás. Tenemos tiempo. Ese está bueno. No, ¿cuánto nos queda? Tenemos 10 minutos. Okay. Entramos al capítulo 3. Bueno, analizamos los primeros 3 versículos.
A ver, ¿qué aprendieron ustedes en el versículo 3? Iré y haré. Iré. Vamos. Vámonos directo. Vamos. Directo a lo bueno, sí, directo a lo bueno. Versículo 7. ¿Cómo va la canción, el himno? Iré y haré lo que manda el Señor, la vía Él preparará. Yo obedeceré. Iré. Remix. Bueno, el capítulo del El capítulo 3 es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno. Pues ya es cuando llega el tiempo en que tienen que regresar por las planchas. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y recordamos que dice que andaban en el desierto por 3 días. No sabemos si es 3 días que desde que salieron o no sabemos exactamente de dónde comenzó los 3 días. Pero estaba lejos. Estaba lejos. Lejísimos. Estaba lejos. Entonces llegaron y ahora a regresar, ¿verdad? Sí. Y no tenían carro, no tenían aviones, no había Uber ni DoorDash. Ya te apuntaron otro, ¿verdad? Ahí, Ya vi. Y no había Lyft. Sí. Estaba lejitos. Ya llevaba un buen trayecto y sí, ahí vuelve otra vez el hombre natural y dice, ¿pero por qué? Pero ¿por qué A ahorita? ver, papá, ¿por qué no te pidió el Señor que las agarraras antes de salir? Pero Aquí. Pero ahí sí había una razón, o sea, bien, Sí, bueno. bien válida. O sea, definitivamente no podían agarrarlas antes de salir porque Labán los iba a perseguir Sí. y les iba a dar crán. Bueno, en otras palabras, los iba a matar. Pero no se sabía si podía decir eso aquí. Pero y bueno, por eso tenía que ser de esa manera. Pero sí, yo creo que ellos se llegaron a pensar de, ay, pero ¿por qué ahorita? ¿Cómo se le ocurre? Ya llevamos un montón de camino Sí, ¿no? y ahora regresar, ¿verdad? Sí. Pero era necesario que ellos tuvieran que regresar. Sí. Y no, Sí, pero a veces no vemos la necesidad de las cosas. O sea, incluso aquí pues en los capítulos dice ya que cuando Leí tiene las planchas se da cuenta, ¿no? De la importancia de haberlas recuperado, pero realmente en ese momento pues sabe que tienen escritos importantes que son las escrituras, pero hasta que no las tiene y las lee y dice, sí es cierto, era por esto. O sea, era importante que supieran esas cosas, pero sí, en el momento que se las pide, o sea, sí yo también hubiera dicho, pero ¿por qué si ya estamos 3 días de camino? O sea, ¿por qué no te las pidió antes? A ver, quiero leer aquí en el versículo. Dice, Dios me preparará la vía para que haga su voluntad. Cuando el Señor mandó a los hijos de Leí que obtuvieran las planchas de bronce, no dio instrucciones específicas cómo hacerlo. Lo mismo sucede a menudo con la guía que recibimos de Dios y podría parecernos que Él nos ha pedido una cosa difícil. Y muchas veces sí. Sí, nosotros hablábamos de este punto, ¿verdad? También en casa. Sí. Que a veces pensamos que con decir preparó la vía pensamos que ya es un camino pavimentado, ya con Instrucciones. señalamientos, señales, semáforos, lo que tú quieras, tranquilo para transitarlo sin ningún problema ni dificultad, y realmente así no es como el Señor Manual, trabaja. como las instrucciones de aquí. Sí, con un mapa así trazado, decir derecha, izquierda, aquí, sí, no. Y realmente no es así, realmente el camino pues lo vamos construyendo. O sea, el Señor lo marca para nosotros, pero nosotros tenemos que irlo encontrando. O sea, Encontrar un tesoro. sí, muchas veces pues nos desviamos, nos equivocamos y al final pues cuando volteamos atrás decimos, ahí estaba el camino. Ahí estaba. Tan fácil. Ahorita me está recordando que Zen, a veces le digo, Zen, tienes que recoger tus juguetes. Y su excusa es, papá, no puedo, estoy enfermo, tengo tos, no puedo recoger. Creo que es de todos los niños. Todos los niños. El de nosotros es, me duele el estómago. Es que estoy chiquita, dice yo. ¿Qué tiene que ver eso con recoger juguetes? ¿Verdad? Es que necesito ayuda. Y uno se puede poner a pensar, ¿qué pensaban o qué haría uno en esa situación? Si tu papá dice, tienes que caminar hasta St. George a recoger algunos libros que se nos olvidó. El teléfono se me olvidó en St. George. ¿Y caminaste a St. George? No creo que lo haría yo. No. Bueno, yo en la película vi que se fueron en camellos, ¿eh? Yo no tengo camellos. Pero igual estamos hablando que eran unos jovencitos, Sí, o sea, sí, sí, era un jovencito. Justo estábamos pensando en eso cuando estudiamos. Decíamos, o sea, eran unos jovencitos. Imagínate a un muchachito de 14 y 16 años que le dices, vete de regreso 3 días a donde seguramente te va a matar.
O sea, Pero no regresa sin o sea, esas planchas. pero el Señor lo mandó. O sea, tú sabes que llegas y le pides las planchas, te va a mandar matar. O sea, Sí, pobre Saria, la verdad que. Por eso estaba tan enojada. Sí. Fuiste a mandar a mis hijos para que se murieran. Sí, Ya, a mamá las iba a matarlos, matar. es que sí. Ok, ¿quién quiere leer el versículo famoso? ¿Ya, Jaira? Espera. Espera, porque ese Ok. es el 7, pero el 5 tiene algo muy importante también. a ver, échate el 5 pues. Dice, y aquí tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Yo siento que eso es muy importante porque a veces cuando por ejemplo yo le mando a Jun que recoja sus juguetes o a sus hermanos que hagan algo, Pero es mandamiento del Señor. pero cuando es un mandamiento del Señor, o sea, ¿cómo te niegas? Es como recibir un llamamiento en la iglesia, o sea. Es como cuando el profeta dice, vamos a hacer este cambio y todo el mundo dice, pero Porque nos creemos que sabemos más que el Señor. Y pues no es así, o sea, y leí, sabía, y Nefi sabía que era cosa difícil lo que les pedía, pero no era algo que ellos quisieran hacer, sino era algo que el Señor les estaba mandando, y ahí está la diferencia entre seguir un hombre y seguir a Dios. Uh-huh. Si seguimos a hombres, pues claro que nos vamos a encontrar con estas situaciones de pero pues, o sea, ¿pero duda. ¿Por qué? Ajá, ¿pero por qué está pidiendo eso? ¿Está loco? Pero al Señor no le podemos decir, está loco. O sea, es un mandamiento del Señor y no entendemos el propósito de lo que pide hasta que ya pasó tiempo y podemos voltear y entender. Uh-huh. Pero en ese momento ni ellos sabían por qué lo hacían. A mí me duele mucho cuando yo tengo que decirle a un investigador por qué tiene que pagar diezmo o por qué tiene que ir los domingos y no trabajar. Porque yo sé que en su situación ellos trabajar es vida. Y si no trabajan y no ganan sus ingresos, no pueden pagar la renta, no pueden tener comida para su familia. Especialmente los investigadores que vienen de países como Venezuela y Colombia, que están aquí y les hace difícil encontrar trabajo y decirles, tienes que pagar un diezmo para que puedas recibir bendiciones, o tienes que ir los domingos y no trabajar, porque es un mandamiento del Señor. Y a mí se me hace muy difícil decirle a ellos, tienes que hacer esto, porque el Señor se les requiere. No soy yo, pero la Escritura se los enseña. Y a veces decirles, es como decirles que van a tener que sufrir, y van a sufrir, pero las bendiciones que vienen después son grandes. Y no sé cómo yo ayudarles a entender, porque uno lo entiende. Ustedes lo entienden porque ya son miembros de años, saben que Dios puede hacerlo, pero para ellos que son nuevos es difícil. Yo creo que todavía hay personas que llevan tiempo en la iglesia que les cuesta ciertos mandamientos. Es cierto, es cierto. Siempre tenemos algo en que trabajar, ¿verdad? Sí. Pero yo creo, intentando responder esta pregunta que hiciste, Iván, me hace pensar en que yo lo que le digo luego a las personas que me preguntan el por qué, ¿no? ¿Pero por qué? Y ese les digo, mira, te podría dar como 1000 razones de por qué, y hay otra persona que te va a dar 1000 razones de por qué no. Uh-huh. Y todo regresa a la confianza que tienes en Dios, ¿sí? Si Dios nos está mandando esto, ¿qué tanta confianza tienes en Dios para realmente hacerlo? Y pienso, por ejemplo, ahorita me hiciste pensar, y nunca lo había pensado, en Leí, ¿no? O sea, qué difícil ha de haber sido para Leí decirle también a sus hijos, porque él sabía de los peligros. O sea, Leí no... Era una persona muy estudiada, muy sabia, él sabía de muchas cosas. Y qué difícil decirle, por ejemplo, a un padre a sus hijos, ustedes son los que tienen que ir, regresar y traer esas planchas, porque así lo mandó el Señor, ¿no? Y yo como padre hubiera dicho, no, Señor, voy yo, ¿cómo voy a mandar a los muchachos? Los van a matar. O sea, qué difícil ha de haber sido para Leí tener que ir y decirle eso a sus hijos también, y tener la confianza plena en el Señor, porque Él le prometió que iban a regresar, ¿no? Y en eso se basan los mandamientos, ¿no? Que a veces es como muy difícil, pensamos que va a ser muy difícil, pero es esa confianza en el Señor que tenemos que realmente va a ser para nuestro beneficio. Uh-huh. Y por ejemplo, pensamos en la palabra de sabiduría. Cuando se dio la palabra de sabiduría, no se sabía de los daños, por ejemplo, que tenía el tabaco en la salud, de los daños que tenían ciertas sustancias realmente, y era algo común en esos tiempos. Muchos años después, ahora sabemos de todos los daños que tiene, ¿no? Pero esas personas tuvieron que tener confianza en el Señor para llevar a hacer eso. Lo mismo con todos los mandamientos, tenemos que tener esa confianza en el Señor
Y a veces, te digo, hay razón, mucha gente te va a decir, no, pues, ¿para qué? Sí, y nosotros podemos decir, no, pues por esto y por esta bendición y por esto y por la salud. Pero al final todo recae en eso, en la confianza que le tenemos al Señor. Albedrío. Ahorita pensé en Zen. Si Zen estuviera en esos tiempos y le dice a Zen, tienes que ir a recoger las planchas de Labán. Y Zen, ¿por qué? ¿Pero por qué? Seguramente eso dijeron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después, me duele la cara. Tengo tos. Yo no puedo. Que vayan ellos. Por eso te digo, Lamán y Lemuel realmente en sí los pintamos bien malos, pero son nosotros. Reaccionan como reaccionaría una persona normal. Ajá. Realmente, o sea. Bueno, y hablaron de la confianza. Bueno, pero ya, aquí ya puedo leer el capítulo 7. Digo, el versículo 7, perdón. Le iba a leer Yajaira. No, léelo, Yajaira, léelo, yo comento. Ok. Dice, y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Ujú. Sí, bueno. Yo. Eso se escucha bien mal. Muy bien, Yajaira. No, es que estaba haciendo mi idea en la cabeza. Pero bueno, esto refleja, siento yo, pues confianza, ¿no? De parte de Nefi, mucha confianza. Confianza ciega y plena en el Señor. Porque dice, yo sé que Él no da mandamientos sin prepararles la vía. O sea, era una seguridad, o sea, ciega totalmente, pero plena en el Señor, porque no sabía qué iba a hacer, ni sabía que más adelante iba hasta incluso a matar a un hombre, ¿no? Por cumplir lo que el Señor le había mandado. Pero estábamos hablando también sobre esa confianza que podemos llegar a tener en el Señor, pero no se llega a esa confianza sin trabajar, pues, sobre la fe, ¿no? Porque tenemos fe en cosas que no podemos ver, ellos no sabían qué iban a hacer. Y si nosotros podemos desarrollar esa fe, pues esa fe se va a transformar en una confianza plena, en saber con certeza que si el Señor me dice ahorita te tienes que ir y tienes que salir de tu casa, yo voy a decir, sí, está bien, yo no sé a dónde, no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Y sé que el Señor me va a ayudar, me va a bendecir y no sé qué voy a hacer, no sé si voy a llegar o no, pero pues Él me lo mandó y lo voy a lograr, ¿no? Uh-huh. Y hablamos también de que esa confianza pues llega a ser mutua en cierto momento con el Señor. O sea, tanto nosotros tenemos que confiar en Él como el Señor confía en nosotros para pedirnos estas cosas. Esto no se lo pidió, o sea, Lamán y Lemuel fueron, ¿no? Por las planchas, pero realmente a quien se lo pidió, pues recibió la revelación, pues Nefi tuvo la revelación también de ir y hacerlo, porque el Señor confiaba que si ellos recibían esa revelación, ellos lo iban a hacer. Tal vez si Lamán y Lemuel hubieran sido fieles como Nefi y Leí y Sam, ellos hubieran recibido la revelación y hubieran salido y hacerlo. Uh-huh. Aunque ellos fueron y lo hicieron a final de cuentas, o sea, pero realmente los que recibieron la revelación y en quien puso su confianza el Señor fue en quien guardaba sus mandamientos y en quien lo escuchaba y actuaba con fe. Entonces, para nosotros usar esa fe y que el Señor pueda confiar en nosotros de esa manera también. Sí, de hecho, en el versículo 6 le dice, Leí a Nefi específicamente, le dice, por lo tanto, ve tú, hijo mío, porque los otros dos si van solos no regresan. Esa parte me la inventé yo. Dice, ve tú, hijo mío, y el Señor te favorecerá porque no has murmurado. Como tú dices, realmente, o sea, fue para Nefi porque en él había puesto su confianza en el Señor, exactamente. Aprendí algo nuevo. Mucha inspiración. Algo para, bueno, ya para terminar, que ya nos está acabando la hora, ya nos acabó, pero el Señor ha preparado la vía en muchas maneras, ¿verdad? En la historia de Nefi y sus hermanos para ir a conseguir las planchas, fue que el Señor, vemos más tarde en la historia que Él entregó Labán en las manos de Nefi. Pero en nuestros tiempos, hoy en día, ¿cómo ha preparado el Señor la vía para librarnos a nosotros? Para ayudarnos a nosotros a guardar los mandamientos. Porque el Señor sabía, o nuestro Padre Celestial sabía que cuando íbamos a venir a la tierra, íbamos a fallar. Íbamos a cometer pecado, transgresión, íbamos a hacer de todo. Íbamos a fallar y cometer errores tras errores, ¿verdad? Y sabemos que Dios en su plan perfecto preparó un Salvador, un Redentor, ¿verdad?
la manera para que nosotros podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a sufrir de muchas maneras, tanto enfermedades, dolores, no sé, enfermedades mentales, en nuestro matrimonio sí vamos a fallar y necesitamos la ayuda de alguien que sabe todas las cosas y ya lo sufrió. Jesucristo sufrió todo. Él es nuestro Redentor y Él camina con nosotros. Él lo caminó solo para que cada uno de nosotros no tenemos que caminar solo. Él prepara la manera para que cada uno de nosotros podamos tener la habilidad y la fuerza para guardar los mandamientos, que a veces sí nos hace muy difícil para muchos de nosotros. Tal vez para unos es guardar el día de reposo, otros pagar el diezmo, otros, no sé, la ley de castidad, lo que sea. Pero el Salvador es lo que Él da, por medio de su gracia podemos lograr guardar los mandamientos. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo ha visto ustedes en su vida? Y también para Jairo pueden contestar cualquiera. ¿Qué ha hecho el Señor para ustedes? ¿Qué ha hecho el Salvador para ustedes para que puedan lograr o para que puedan hacer la voluntad del Señor? ¿Sí entienden la pregunta? Yo creo que es como Nefi. Como él toma tiempo y va. Yo siento, justo hablamos, yo siento que a Nefi no, la primera cosa que le pidió al Señor no fue ir por las planchas, ¿no? Empezó con cosas pequeñas, cosas chiquitas y fue construyendo su confianza en el Señor. Y yo creo que ha sido lo mismo, al menos para mí y para Andrea. Yo creo que empezamos a seguir al Señor en cosas pequeñas, que nosotros al menos veíamos tal vez pequeñas, cosas simples. Y conforme vamos avanzando, esa confianza en el Señor se fortalece porque vemos que después de todas las pruebas que se pasan, viene esa bendición del Señor. Y llega un punto en el que no lo haces pensando como, lo hago porque voy a recibir esto del Señor. No, lo haces porque realmente confías en Él. Lo amas, realmente lo ves como un padre amoroso. Y sabes que al final del día Él quiere lo mejor para ti y para tu familia. Y tú confías que a pesar de todo lo que pasa, si tú sigues realmente sus mandamientos, todo va a salir bien. ¿O hablé por los dos? Sí. No, yo creo, bueno, es que más enfocado en la pregunta de ¿qué ha hecho el Señor, no? ¿Qué ha hecho el Señor por mí para que yo pueda cumplir lo que Él me ha mandado? Pues es que ha hecho muchas cosas. No puedo mencionar una en específico, pero yo creo que ya como en mi vida, bueno, desde darme unos buenos padres, o sea, es que ha hecho muchas cosas. Creo que, como dijo Miguel, o sea, ha ido construyendo el camino de mi vida. Realmente yo he basado muchas de las cosas o las decisiones que he tomado en lo que se me ha enseñado desde niña y en lo que he ido aprendiendo durante los años. O sea, es un camino recorrido a prueba y error casi, pero basado en lo que mis padres me enseñaron, en el testimonio que yo forjé en mi experiencia de adolescente, que no fue una mala experiencia, nunca tuve experiencias de rebeldía, la verdad. Yo me siento muy bendecida por eso, porque nunca tuve esos momentos como de duda de adolescente. Pero todo eso como que me ha formado de una manera en que ahorita estoy en un punto que yo espero no equivocarme, pero de decir, o sea, yo me siento firme en donde estoy y pues yo sé que si llegan pruebas, pues pueden ser pruebas tristes donde yo sufra, pero yo siento que tengo mi confianza puesta en el Señor y firme en donde estoy. Y aunque tengo que trabajar muchas cosas, no estoy diciendo que sea perfecta y que ya lo viví todo y que ya puedo superar todo. O sea, yo sé que llegan pruebas y que nos van a hacer balancearnos, pero siento que las bases que tengo ya me han hecho ser fuerte en tomar ciertas decisiones en mi vida. Y pues claro que el tener a Miguel de compañero, que... Qué gran bendición. Sí, la verdad que sí. O sea, es que pues él complementa muchas de las cosas en los que yo fallo. O sea, yo suelo ser muy orgullosa y muy iracunda en muchas cosas y él es como que él me, ajá, y él me enseña cosas que a mí me hacen falta y es un complemento y pues es un ejemplo para mí muchas cosas que también me han forjado durante ahora mi vida adulta y mi vida como madre y esposa.
Entonces creo que pues es un proceso no es una cosa que me haya dado el Señor, porque son un cúmulo de muchas bendiciones que me han hecho pues recorrer el camino que llevo en mi vida. Gracias. Ay, qué bonito. Bueno, bueno, un poco similar como Andrea. Yo, pues, como muchos saben, yo fui conversa a los 13 años. Yo no crecí dentro del evangelio, pero desde muy chiquita siempre he visto cómo el Señor me ha preparado para, aceptar su evangelio y cómo vivirlo después, con los líderes que me han puesto en mi vida, con amigos y amigas, porque tuve muchos amigos y amigas que no eran miembros de la iglesia, pero que protegían mis valores, que protegían que no tomaba o cosas así, ¿verdad? Y ahora de adulta, igual tú me ayudas a aprender muchas cosas nuevas, porque me encanta cómo enseña él. Él me enseña muy simple, muy claro, y aprendo. Recuerdo cuando estábamos en la primaria, dije, mejor enseña tú, yo te escucho. Pero no, he visto eso y sobre todo, pues el tener la compañía del Espíritu Santo ha sido para mí una gran bendición en poder reconocerlo, y en mi misión aprendí a escucharlo, porque tuve muchas experiencias en mi misión que si no fuera por el Espíritu, no sé qué hubiera pasado. O sea, yo vi cómo el Señor me protegió mientras yo estaba en la misión, pero sí. Gracias, Yajira. Para mí, saber que hay un Salvador, creo que me da mucho paz. Más que todo paz en saber que yo puedo hacerlo, yo puedo lograr conquistar porque si no fuera por eso, de saber que hay un Salvador que me puede perdonar y por su gracia puedo lograr, creo que ya habría perdido la esperanza de poder lograr volver a mi Padre Celestial, porque fallamos. Yo he fallado mucho en mi vida, pero sabe que Él me perdona y no me desecha por una falla que he cometido. Me da mucho paz y esperanza, y doy gracias por que mi Padre Celestial mandó a mi hermano mayor para preparar el camino, a mi Salvador, a mi Dios, para saber que yo puedo, si fallo, no es el fin. Y hay otro día, y puedo luchar otro día más y otro día más para poder regresar y estar con mi Padre Celestial y con mi familia para toda la eternidad. Primeramente quiero agradecerles a ustedes que estuvieron con nosotros, Miguel y Andrea, por venir y platicar. He aprendido mucho de ustedes hoy. Y bueno, quiero darles a ustedes como un minuto, cada uno de ustedes, tal vez, para que puedan compartir su testimonio acerca del libro de Mormón y cómo les ha bendecido tener ese testimonio en su vida. Por favor, Miguel, te doy el tiempo. No se peleen. Está bien. Mi testimonio del libro de Mormón es muy simple. Para mí es un libro que de verdad viene de la mano de Dios. Es un testimonio, y como dice en la portada del libro, es otro testamento de Jesucristo. Nos enseña muy claramente del amor que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros, de los convenios que hemos de hacer con Él para regresar, y nos da una fortaleza increíble en nuestras vidas. Me da una fortaleza increíble en mi vida este libro. Es una de las cosas que no puedo negar. Este libro es un libro verdadero, es un libro que viene de Dios. Y comparto mi testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. Pues yo igual que Miguel, tengo pues un amor especial por el libro de Mormón, como que leer pues más que nada como el inicio y las historias del libro de Mormón me recuerda mucho pues mi tiempo de juventud, que fue cuando realmente yo leí por primera vez el libro de Mormón completo, y pues recuerdo muchas experiencias leyendo el libro de Mormón, cuando lo vuelvo a leer o vuelvo a leer algún versículo, y recuerdo ese sentimiento que me trajo, ese testimonio que me trajo en ese momento en que lo leí. Y pues siempre me enseña algo nuevo el libro de Mormón. Yo sé que es la palabra de Dios, yo sé que es una guía constante, y que cada que lo leemos podemos realmente aprender algo nuevo que se adapte a nuestra vida. Y eso es lo bonito del libro de Mormón, que pues nos trae consuelo en cada momento y nos enseña en cada momento.
Y más que la Biblia, porque la Biblia a veces es un poquito más difícil de leer, de seguir pues la historia. El libro de Mormón es como muy especial para mí, porque lo puedo leer más fácil y puedo sentirme identificada más porque pues es una historia de nuestros antepasados, realmente nuestros antepasados, los lamanitas. Y pues eso me hace sentir como que me pertenece, ¿no? Te da un sentido de pertenencia y eso es bonito, eso es lo que me gusta también. Y pues yo sé que es la palabra de Dios, no me cabe duda. Gracias. Gracias por su testimonio, les agradezco mucho y bueno, gracias a todos ustedes que me están escuchando. Ha sido un placer de tener aquí a mis amigos y platicar y reírnos. Fue un episodio muy divertido y esperamos que ustedes también pudieron aprender mucho de Miguel y Andrea y esperamos, ojalá, un día más adelante tenerlos otra vez aquí en el podcast. Va a haber una segunda parte de este episodio porque falta todavía terminar el 4 y el 5 capítulo. Tal vez si Miguel quiere venir otra vez. No, iba a decir que solo regreso si me pagan. Les pago con hot chocolate. Frío. Perfecto, eso está perfecto. Acepto. Y para los que estén con el pendiente, juntamos 9, ¿verdad? ¿9 qué? 9, ¿verdad? 9 de la 9. Bueno, tal vez hay algunos que se me escaparon. Yo creo que sí, yo creo que son más de 10. Esa es mi meta y como vamos a subir un update para todos que mi meta es no decir tanto verdad. Verdad. ¿Verdad? Verdad. Voy a buscar otra palabra. Va a ser ok. Bueno. Les quiero agradecer a todos los que están siguiendo. Les invito a que vayan y sigan el podcast en YouTube y que lo comparten en el Spotify, ¿verdad? A sus amigos. Uy, otra vez. Ya lo comparten con sus amigos, familiares. Celebremos por los 10. Queremos llenar el mundo con el evangelio y con pensamientos de gratitud. Yo estoy agradecido por tener el libro de Mormón y tener amigos increíbles con Miguel y Andrea. Pero gracias a todos y le queremos invitar que nos sigan para el siguiente episodio y lo comparten, por favor, compártelo. Y si les gusta que cantamos en el podcast, vamos a seguir cantando. Tal vez terminamos el podcast cantando las historias del libro de Mormón. Buenas noches, adiós, bye.